En lo que van saliendo los niños, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos nuestra lectura. Jueces, capítulo 16. Seguimos con Sansón. Ya casi llegamos al fin de Sansón. De hecho, Sansón muere al final del capítulo 16. Vamos a ver el suceso de su muerte más adelante. De hecho, la idea el día de hoy es poder llegar hasta el versículo 21. Solamente leímos hasta el 4, pero si usted observó, el versículo 4 ya incluye a la muy famosa o infame Dalila, ¿okay? La traidora, Dalila la traidora. Entonces, aquí vamos a ver dos sucesos el día de hoy. Vamos a ver lo que sucedió con Sansón, con una prostituta, y vamos a ver lo que sucedió con Dalila. Sin lugar a duda, la historia de Sansón con Dalila es la parte más famosa de Sansón. Yo considero que es la sección de la vida de Sansón que es mejor conocido por todos, ¿sí? Entonces no lo vamos a ver versículo por versículo cuando lleguemos a la sección de Dalila. Pero se me hace tan interesante realmente ver el problema que tenía Sansón. ¿Saben cuál es el problema que tenía? El problema que tenía Sansón eran las mujeres. Tenía un problema, ese era su pecado principal, el pecado que, bueno, tenía muchos, pero híjole, las mujeres, buscaba él las mujeres que no le convenían. Ya vimos que él contrajo nupcias con una mujer equivocada, que fue una mujer filistea, y obviamente para un hebreo casarse con alguien que no era hebreo, que no era judío, híjole, te casas con una shiksa, ¿no? No puedes casarte con una shiksa. Entonces un problema muy grande para un hebreo casarse fuera del judaísmo, y él termina contrayendo nupcias con una filistea. Y recuerden, eso no terminó nada bien, nada bien. De hecho, murieron muchas personas a causa de ese encuentro que él tuvo con esta mujer filistea con la cual él se casó. Pero si ustedes recuerdan también, él no terminó con ella. Ella se le fue dado a otra persona y él terminó sin mujer, sin dinero, enojado, vengativo, y hablamos mucho de todo lo que sucedió, de la venganza que él tomó, y queman los campos de los filisteos, y los filisteos se enojan y van y lo buscan, y mueren un montón de otras personas, y todo porque él se enamoró de una mujer equivocada. Ahora nosotros vemos en el capítulo 16, versículo 1, lo primero que vamos a ver es que él termina ahora con otra mujer filistea. Sabemos que es filistea porque es de Gaza. Vamos a hablar un poquito más de eso en unos momentos. Pero ella era filistea, esta mujer, y era una mujer ramera, como dice el 16.1. Era una prostituta. Y vamos a ver hoy que eso tampoco termina muy bien, que digamos. Entonces empieza con una filistea, se casa con ella, no se consuma, terminó todo mal, miles de personas mueren a causa de eso, y ahora se mete con otra filistea que es prostituta. Un montón de problemas suceden ahí, y después en el versículo 4 ahora se enamora de una tercera mujer, y esta tercera mujer es Dalila, y ¿saben qué? Tampoco terminó muy bien, que digamos. El asunto quedó con Dalila, como ustedes ya saben previamente, terminó en el fracaso total realmente de Sansón, y al punto en que, si ustedes observan en el 16, 20 y 21, especialmente el 20, perdón, dice que después de que le cortan el cabello a Sansón, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces pierde hasta a Dios, que estaba, la presencia de Dios la pierde la fuerza que él tenía, todo. Él termina hasta ciego, le sacan los ojos, termina completamente humillado. ¿Por qué? Por una mujer, por el pecado de lujuria, por querer seguir con sus pasiones. Entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. ¿Dónde me encuentro?
Y si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que son 10 hazañas que hace Sansón. Hemos estado contando 1, 2, 3, 4, las hemos visto. El día de hoy vamos a ver la sexta. La hazaña es conocida, la sexta hazaña la conocemos como el incidente de las puertas de Gaza, porque él literalmente toma las puertas de Gaza y camina con ellas. Entonces, esa es la sexta hazaña. Y vamos a ver también la séptima y la octava hazaña y la novena. Entonces vamos a ver 6, 7, 8 y 9 el día de hoy. Hazaña 6, 7, 8 y 9. Entonces el incidente de las puertas de Gaza, vamos a ver la liberación de los mimbres. Cuando él se libera de los mimbres, esta viene siendo una hazaña o considerada una de sus hazañas, la séptima. Y después la octava, la liberación de las cuerdas nuevas que se le pusieron. Esas cuerdas nuevas que se le pusieron en la segunda parte de la traición, también las rompió. Entonces es considerado la octava hazaña. Y la novena hazaña que vamos a ver es cuando él es liberado del telar, también en la tercera parte de la traición. Entonces hazaña 6, 7, 8 y 9, nada más falta una, que es la destrucción de los filisteos. Y obviamente con eso también el fin del 12º juez, Samson. Vamos a empezar con una oración en esta tarde. Señor Padre, le damos muchas gracias porque usted nos ha permitido estar aquí reunidos, alabando, glorificando su nombre. Gracias, Señor, porque estamos en vísperas de ir al campamento como congregación, los que vayan a ir, y estamos realmente ansiosos por ello. Señor, le pedimos que sea un tiempo precioso, un tiempo de edificación, al igual que el mensaje del día de hoy, de esta tarde, que sea de edificación para aquellos que están escuchando, que están aquí presentes, y esperemos que también para aquellos que posiblemente lo verán por las redes sociales. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha dado exclusivamente mediante su Hijo Jesucristo y por ninguna otra persona ni actividad, únicamente por la gracia, por la misericordia de usted, Padre. Gracias por esa salvación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Comenzamos con el versículo 1. Ya les di un adelanto en la introducción, pero ahí va. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. En el hebreo hay dos palabras que se usan para la palabra ramera o prostituta. Una de las palabras es kedesha, no sé si lo estoy pronunciando bien, obviamente no soy hebreo, pero kedesha. Kedesha viene siendo una prostituta con fines ceremoniales religiosos. De hecho, esta mañana citamos uno de esos que viene siendo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Lo vimos en la mañana, lo vamos a leer ahorita en un momento. Entonces, kedeshas son prostitución tanto femenina como prostitución masculino también, para uso ceremonial religioso, como adoración a ídolos y falsos dioses. ¿Okay? Entonces, esa es una palabra específica a la palabra prostitución, o prostituta, o prostituto. Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio capítulo 23 y versículo 17. En el 23, 17 nosotros leemos lo siguiente: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Entonces ahí toda esa sección está hablando de kedesha, es decir, prostitución con fines religiosos o ceremoniales. Okay. También lo podemos ver en Génesis capítulo 38, Génesis capítulo 38 y versículos 21 y 22. Dice la palabra: y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna.
Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Entonces el uso de esa palabra, kedesha, implica una ramera con fines ceremoniales. La segunda palabra que está en el hebreo que se utiliza para la palabra prostituta o ramera viene siendo la palabra soná o zona, no sé. Soná, yo lo tengo como soná porque viene con un acentito, ¿no? Entonces dice, esto es una prostituta común. Soná es una prostituta cualquiera, no con fines ceremoniales, es decir, una prostituta secular, si quieren verlo de esa manera. Y también eso aparece en Génesis capítulo 38, Génesis capítulo 38 y versículo 15. En 38:15 nosotros la vimos, dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, por soná, es decir, por ramera común, ¿okay? Porque ella había cubierto su rostro. Entonces, depende del uso de la palabra ramera, es qué tipo de prostitución nos estamos refiriendo, si con fines ceremoniales o con fines totalmente seculares, la ramera prostituta común. En este caso, esta mujer de Gaza es precisamente una ramera común, no era por fines ceremoniales. Y aunque hubiese sido con fines ceremoniales, de todos modos hubiera sido prostitución, de todos modos hubiera sido adulterio, fornicación por parte de Sansón. Hubiese sido fornicación de todos modos, sin importar si hubiese sido por fines ceremoniales. Ahora sabemos que ella era filistea porque era de Gaza. Ahora Gaza es interesante porque recuerden, y los vamos a mencionar más adelante, era una de las ciudades filisteas. Recuerden, había 5 príncipes, así se les denominaba, 5 príncipes de Filistea. Y más adelante, es más, nos vamos a adelantar. Vayan rápidamente al 16:5. 16:5 y dice, y vinieron a ella, es decir, a Dalila, nos estamos adelantando, y vinieron a Dalila los príncipes de los filisteos, es decir, los 5 principales gobernantes de entre las 5 ciudades filisteas, siendo una de estas ciudades filisteas la ciudad de Gaza. Entonces entendemos que esta también, al igual que su primer amor, era también filistea. Ahora, una cosa interesante que también debemos de notar. Recuerden que Sansón es danita y él vivía en las inmediaciones de las tierras que le pertenecían a Judá, es decir, la parte sur de Israel. Y si nosotros tomamos, no sé si ustedes deberían de tener mapas en sus Biblias, si ustedes abren a la parte de atrás de su Biblia y ustedes ven dónde está Judá, viene siendo la parte sur de Israel, y si ustedes en su mapa ven directamente hacia el occidente de ahí, varios kilómetros al occidente, pegado al mar Mediterráneo, está la ciudad de Gaza. Y hoy día toda esa sección occidental de Israel la denominan pues el estrecho de Gaza, que todavía existe hoy. Entonces estamos hablando de toda la región occidental extrema de Israel pegado al Mediterráneo. Entonces ahí en ese lugar del estrecho de Gaza, en la parte sur, se encuentra la ciudad de Gaza. De ahí estamos hablando, y era ciudad filistea, que pues hasta el día de hoy sigue siendo ciudad palestina, ¿okay? De los palestinos, ¿okay? Muy bien. Bueno, entonces lo interesante es, Sansón deliberadamente va hasta Gaza, de Judá, de su casa, de sus tierras, hasta Gaza, para acostarse con una prostituta. O sea, él va lejos de su lugar de origen y va a otras tierras ajenas para que nadie lo vea, ¿no? Para que nadie sepa, mira, Sansón se fue con la ramera, ¿no? Hay una canción de rap, no me acuerdo cómo se llama el autor de la canción, esta tonta, pero se dice, si vas a adulterar, si vas a fornicar, que sean diferentes ladas. En otras palabras, que tengas una mujer aquí en Guadalajara y vas a tener otra mujer allá en Ameca, donde es otra lada telefónica, a distancia. ¿Okay? Si vas a ser infiel, ten una aquí, ten otra hasta por allá. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces esto es básicamente lo que está haciendo este señor.
Este señor vive en un lugar de Lada, él vive en Judá y se transporta hacia otro lugar, parte de su casa, para ir a pecar. Fue totalmente predeterminado. Fue un pecado de comisión. Pero ¿saben qué? Nuestros pecados hechos en secreto siempre serán revelados. No importa qué tan lejos vayas para que no te vean en tu pecado. Los pecados que haces en secreto van a ser revelados, porque Dios ahí está. Y Dios está presente cuando tú pecas, no importa a qué distancia sea de tu hogar. Dios ve el pecado. No puedes burlarte de Dios. Vamos a verlo, Salmo capítulo 90. Y versículo 8. En Salmo 98 nosotros leemos: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No importa dónde estés. Hay otro salmo que dice: ¿de dónde? ¿Cómo me puedo esconder? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más bajo, ahí estás tú. Si voy al oriente, ahí estás tú. No importa dónde me vaya, ahí estás tú. Tu pecado es revelado directamente ante los ojos de Dios. También lo podemos ver en Isaías, capítulo 29 y versículo 15. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Dios está ahí. Dios te conoce. No hay nada que tú puedas esconder delante de Él. No hay lugar donde esconder tu pecado. Ahora vamos a ver Jueces 16:2. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Observen, aunque él fue lejos de su lugar de origen para cometer fornicación con una prostituta, de todos modos hubo quien lo vio y lo reconocieron. Dije: mira este amigo, mira, se vino aquí con la ramera, vino de lejos para estar con él, pero aquí lo reconocimos, ¿no? Fue siempre. Entonces, siempre hay alguien que te vea. Dios te ve cuando tú pecas, y aquí estos hombres lo vieron. Él no pudo huir de sus pasiones, y aunque trató de encubrir lo que hizo, de todos modos fue reconocido tanto por Dios como por los hombres. Es necesario guardar nuestro testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia y en todo lugar. Siempre hay aquellos que nos ven, y no importa cuál pecado hayas hecho en secreto, créeme, va a salir a la luz. No me creas a mí, créele a la Biblia. Versículo 3. Pero observen. El versículo 2. Quiero que observen esto. Esto es lo interesante. Ellos hicieron una emboscada, ¿no? Cuando se dieron cuenta que Sansón estaba con la prostituta ahí en Gaza, dijeron: mira, vamos a quedarnos a dormir aquí en la entrada en la puerta de la ciudad. Nos vamos a quedar a dormir aquí. Y cuando empiece a salir el sol en la mañana, vamos y atacamos a Sansón. Pero Sansón se dio cuenta. Y observen nada más lo que hizo. Sansón se convierte en el pípila judío. Sí, Sansón se convierte en el pípila judío. Vamos a ver por qué.
Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. O sea, ellos estaban ahí en la puerta de la ciudad. Ellos estaban dormidos en la puerta de la ciudad. Ahí estaban, en la puerta de la ciudad. Entonces, él durmió solo hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad, donde ellos estaban dormidos, ¿qué? Con sus dos pilares y sus cerrojos se las echó al hombro, pipila mexicano, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Muchos podrían decir, oye, pero ¿por qué hizo eso? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Por qué agarró las puertas? Que por cierto, esa es una de las grandes hazañas que siempre se habla de Sansón. La razón por la cual es increíble es porque las puertas de una ciudad, por lo general, medían entre 5 y 7, 8 metros de grande, de altura. Estamos hablando de unas puertonononas. Esas siempre son grandes. Es más, simplemente vean los arcos. Tenemos los arcos de Zapopan, son bien grandotes. Es como la puerta de la ciudad. Tenemos los arcos de Guadalajara, también están bien altotes y bien grandotes, es la entrada a la ciudad. Donde sea, si van a los arcos de Tala, ahí también hay arcos, los arcos de Tala y bien grandotes. Pues así eran en la antigüedad, grandes, pero eran puertas. ¿Okay? Él toma las puertas con todo y los castillos, dice pilares, es decir, desde los cimientos, levanta él las puertas estas enormes. Mientras sus enemigos están dormidos alrededor suyo, ¿ustedes creen que no se iban a despertar? Pues sí se iban a despertar. Y estamos hablando de un ejército que está en contra de Sansón. Entonces, ellos tienen flechas, ellos tienen piedras, ellos tienen lanzas, tienen objetos, armas que utilizan para matar a sus enemigos. Y el enemigo en este caso es Sansón. Entonces, aunque la Biblia no nos dice por deducción, está implícito que él utiliza estas puertas para proteger su retaguardia. Él no quiere que le lancen proyectiles de ningún tipo. Entonces, él toma estas puertas a manera de protección personal. ¿Okay? Entonces, él está cargando estos y los que vienen atrás de él, sus enemigos, están lanzándole flechas, saetas, le están aventando piedras, le están aventando proyectiles de todo tipo y él se convierte en el pípila mexicano, judío, ¿ok? Muy interesante, no lo olviden. Ahora, ¿saben qué? No nada más es el tamaño de las puertas que es impresionante, sino la distancia que las carga. Observen lo que dice. Lo rodearon, dice, tomó los pilares, con todo el cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. La distancia de Gaza al monte de Hebrón son 65 kilómetros de distancia. Entonces estamos hablando no solamente las dimensiones enormes de estas puertas, con todo y sus castillos levantados desde los cimientos, con todo el herraje, y él camina 65 kilómetros con estas cosas en el lomo. Pero quiero que noten algo, en todo esto no hay mención del Espíritu Santo en él. Esto lo hizo totalmente en su propia fuerza. Esto no fue un acto hecho por Dios. Recuerden, de las 10 hazañas, solamente 3 se hacen en el poder del Espíritu Santo. Las otras 7, Él las hace totalmente en su propio poder. No terminó bien la visita de la prostituta. Ahora,
nos vamos a meter en el asunto de Dalila. Dalila. No creo que alcancemos a terminar, pero la idea es poder dar una ventaja buena. Les dije, esta sección no lo vamos a ver de forma exegética. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ok. Después de esto, ¿después de qué? Después del asunto de la prostituta y lo de las puertas. No sabemos cuánto tiempo aconteció, no nos dice la Biblia cuánto tiempo, meses posiblemente, pero tiempo suficiente para que él se enamorara de Dalila. Entonces ahora se enamora de Dalila, la cual él conoce en el lugar llamado el Valle de Sorek. El Valle de Sorek es un valle al oriente de Judá, y se encuentra básicamente en la frontera entre las tierras filisteas y tierras hebreas, en la pura frontera ahí. Es decir, que él la encontró cerca de casa. ¿Okay? Entonces, esta mujer ya le quedaba más cerca, ya no tenía que ir hasta la prostituta tan lejos, esta estaba a la vuelta de la esquina. El nombre de la Dalila significa la que tiene la llave. Ahora, déjenme decirles de antemano, antes de terminar esto, hay diferentes opiniones del significado del nombre de Dalila, no hay uno en específico. Les voy a leer varios, ¿okay? Creo que les voy a leer 3 o 4, no me acuerdo. Ahí les va. Uno de los significados es la que tiene la llave. Este nombre es claramente un nombre hebreo, derivado del nombre Dilala, que significa deseo. Entonces tenemos la que tiene la llave, otra es deseo, y otra es que posiblemente viene de la palabra en hebrea dalal, que significa hacer débil o empobrecer. Hacer débil o empobrecer. La verdad es que no importa cualquiera de esos tres, su significado es muy de acuerdo a lo que sucedió en la historia con Dalila. Cualquiera de esos tres significados puede ser puesto aquí con las acciones de ella. Entonces, ella hizo débil a Sansón y ella tenía la llave del secreto de Sansón. Y ciertamente ella fue el deseo de Sansón, el deseo carnal de Sansón. Entonces, sin importar cuál es el significado de su nombre, aplican muy bien. Ahora, esto es muy, muy interesante. Yo nunca lo había notado. Y quiero que pongan atención. Esto yo lo leí y dije, híjole, cuando yo estaba chico, toda mi vida, tanto en la escuela dominical, con las maestras, mi mamá y todos los que me dieron clases a lo largo de mi vida, decían y dicen que Dalila también es filistea. ¿Okay? Así fue como a mí se me enseñó, Dalila la filistea. Pero ¿saben qué? La Biblia no dice que ella es filistea. En ningún lugar dice la Biblia que Dalila es filistea. Su nombre es hebreo. El nombre de ella, Dalila, es un nombre hebreo. Y él la encontró en la frontera con Filistea. Pero no dice la Biblia en ningún lugar que ella lo sea. Ahora, se cree que ella es filistea porque ella ayuda a los 5 príncipes filisteos para traicionar a Sansón. ¿Okay? Entonces, por eso muchas personas asumimos, yo también, siempre, Dalila era filistea. La primera era filistea, claramente. La ramera, siendo de Gaza, era filistea también. Y ahora Dalila, pues ella se mete con los 5 príncipes filisteos, ha de ser filistea. Pero la Biblia nunca nos dice eso. Eso me hizo interesante, un dato interesante.
Ok, entonces vamos a continuar. Versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos, gracias, de plata. Entonces ellos le dicen: mira, de cada uno de nosotros vas a recibir 100,000 ciclos de plata. Es un buen de cada uno, aunque aquí no dice que son 5, pero son 5. Ahorita vamos a ver un versículo que son 5 príncipes de Filistea, es decir, le iba a tocar de 500,000 ciclos de plata por entregar a su amado. Traidora a todo lo que daba. Ahora sí que tóxica, machín. ¿Sí? Ok, tóxica con todo. Vamos a ver Jueces capítulo 3 y versículo 3. Jueces capítulo 3, versículo 3. Jueces 3:3 nos dice la palabra: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Entonces son lo total de 5. Le iba a tocar de 500,000. ¿Okay? Ciclos de plata. Eran 5. A saber, si usted quiere saber cuáles son las 5 ciudades, las 5 ciudades son Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Otra vez: Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón. Y si recuerdo correctamente, posiblemente me corrijan ustedes, no recuerdo muy bien. Según yo, de las 5 ciudades filisteas, la ciudad principal de ellos era Ascalón, según yo. Posiblemente esté errado y apreciaría su corrección. Pero sí, de las 5, según yo, Ascalón es la principal de las 5. El punto es de que esas son las 5 ciudades filisteas, los 5 gobernantes de Filistea. Obviamente, para ir con una mujer y decirle, los 5 personal, los príncipes, los gobernantes: mira, te pagamos una lana para que traiciones a tu amado, a tu marido, al que va a ser tu amante. Eso significa que realmente lo querían matar. 5 gobernantes. Imagínate que los 5 gobernadores aquí de alrededor te estuvieran buscando y los 5 se juntaran para pagarle a alguien para... Híjole, es decir que te quieren muerto, muy, muy muerto. Bien. Ahora, ella intentó en 3 veces traicionarlo. La primera vez que lo traiciona, lo vemos en el versículo 6. Dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahora, una cosa interesante, él debería de haber huido, ¿sí? Desde la primera vez que ella lo traiciona, él debería de haber huido. Porque fíjense, o sea, la mentalidad de este amigo: tenía demasiada autoconfianza, tenía confianza, dependía totalmente de su poder, se creía invencible. Entonces ella trata de traicionarlo, traiciona la primera vez y dice, fíjense, y le respondió Sansón: si me atarás con 7 mimbres verdes. Eso es interesante, 7 mimbres verdes. Si ustedes ven la traducción al original, la idea es cuerdas de arco, como de un arco y flecha. Okay, la cuerda del arco como tal era el mimbre, a eso se refiere. Entonces, átame con 7 de esos hilos que son para tu arco, pero verdes, nuevos. Okay. Y obviamente era una mentira, y fueron y lo hicieron. Dice: ella tenía hombres al acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa, etc. Entonces, él, desde la primera vez, se da cuenta que ella lo está traicionando. Pero, ay, no, este está bien tonto. Espera una segunda ocasión. Y la segunda ocasión que ella intenta traicionarle es en el versículo 11. Dice: y él le dijo:
si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, y me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, los espías estaban en el aposento. Mas él rompió sus brazos, rompió de sus brazos como un hilo. Entonces la segunda vez él debería de haber huido, pero no huyó. Ahí se queda de menso. Y sucede que en una tercera ocasión, en los versículos 13 y 14, lo traiciona. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca. Y ella aseguró sus rastas, que era lo que tenía. Ella aseguró sus rastras con la estaca. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Entonces, 3 ocasiones él se escapa de las 3, porque estaba jugando con ella. Pero sabemos que la 4ª vez ella finalmente logró que él le dijera todo. Y le dijo: rasúrame la cabeza y perderé mi poder. Y así fue. Pero desde la primera vez él tuvo que haber... Él debería de haber hecho lo que hizo José con la esposa de Potifar. Cuando la esposa de Potifar le dijo: ven y métete conmigo y acuéstate conmigo, José huyó. Él debería de haber hecho lo mismo. Pero sus pasiones eran más. Él tenía un deseo sexual insaciable, lo cual últimamente lo llevó a la destrucción total. Vemos finalmente que él perdió la cabellera. Versículo 17: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, cosa que fue cierto. Le rapó la cabeza, terminando completamente con sus votos nazareos. Ya había él quebrado los otros votos, pero aún así Dios se mantuvo con él. No fue sino hasta que rompe el último de los votos que Dios se aparta de él, porque él no guardó lo que Dios le mandó hacer. Otra vez, él debió haber huido, como José. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él debería de haber hecho eso. Él debería de haber huido. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le dijo a Timoteo que huyera del pecado, que huyera de los placeres del sexo, que huyera de los placeres de la fornicación, que huyera de eso, que tuviera pues dominio propio. Que claro, entendemos de acuerdo a Gálatas capítulo 5 que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Y la razón por la cual José pudo huir de la esposa de Potifar y Sansón no, es porque hay un contraste grandísimo entre José y Sansón. José pudo huir porque él sabía que él era débil y dependía de la fuerza de Dios.
Mientras que Sansón pensaba que era fuerte y que no necesitaba a Dios y porque él podía en sus propias fuerzas. Ese es el contraste. Por eso José pudo huir y Sansón no. Entienda usted que cuando nosotros tenemos victoria sobre la tentación y el pecado, no es porque yo pueda con mis propias fuerzas. No puedo. Y si llevo a cabo un cambio en mis propias fuerzas, va a ser un cambio temporal. No va a ser permanente. Únicamente en el poder de Dios es que nuestros cambios son hechos completos y perfectos. Y podemos huir de las pasiones. Pero si no estás en Cristo y si no entiendes que tú eres débil y que tú en tú mismo no puedes y dependes de Dios, no vas a poder huir cuando venga la tentación y el problema y el pecado. Ahora vamos a hacer esto rápido, ya sé que ya se extendió un poco, pero vamos a darle aplicación a esto. Ya sabemos cómo terminó todo. Vamos a ver lo último que sucedió. Después de que le cortaron el pelo, y vimos ya en el versículo 20 que Dios se apartó de él, le cortaron el pelo, le ataron, se lo llevaron, versículo 21, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. O sea, hicieron que que él estuviera en oscuridad perpetua. Le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y luego vamos a ver la última hazaña de Sansón, que es la muerte de los 3,000 filisteos, incluido pues, su propia muerte, su suicidio. Pero vamos a ver entonces la aplicación. Sansón pierde la cabellera, finalmente él rompe con sus votos nazareos, Dios se aparta de él. Ya vimos eso. Y ahora, cuando nosotros vamos rápidamente a ver, y lo vimos cuando empezamos a ver Sansón, vimos Números capítulo 6, que es la sección que habla de los votos nazareos. Entonces vamos rápidamente a Números capítulo 6. Quiero hablar acerca de esto rápidamente. Números capítulo 6, versículo 7, 6-7 dice: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración, esa es la palabra que estamos buscando del nazareo, la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Observen eso, la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ok, otra vez, esto es nuevo para mí, fue realmente bendición para mí. Observen esto, vamos a ver. Entonces, la consagración de Dios tiene sobre su cabeza, hablando de su pelo, hablando de su greña, ¿no? Y ahí la palabra es neser, ¿okay? Por eso nazareato, la palabra neser. Y la palabra neser significa como tal consagrado o separado para Dios. Lo interesante es que esta neser o este pelo consagrado, este humano consagrado para Dios, que tiene la consagración sobre su cabeza, lo interesante es que esa misma palabra neser implica corona real, corona monárquica. La palabra neser también se utiliza en una segunda definición como una literal corona. ¿Okay? Entonces, neser es su pelo consagrado en su cabeza. Neser es una corona literal también. Vamos a verlo. Neser como corona. Segundo de Samuel, capítulo 1 y versículo 10. En 2 de Samuel 1:10 nosotros leemos lo siguiente. Yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la neser
que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Otro lugar donde vemos la palabra neser utilizada es en Salmo capítulo 89, utilizada como corona. Salmo capítulo 89 y versículo 39. En Salmo 89, 39 nosotros leemos: rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su neser, su corona, hasta la tierra. Entonces, ténganme paciencia, voy a algo. El nazareo tenía su pelo largo, el cual era su consagración, su neser sobre su cabeza. El neser es una corona también, ya vimos unos versículos. Y esto me ayudó a tener comprensión de un versículo dado a la iglesia, específicamente a la iglesia de Filadelfia. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 3 y versículo 11, me parece que es 11. Ay. ¿Me creerán que no lo anoté? ¿Sí es 11? Ok. Apocalipsis 3:11. A la iglesia de Filadelfia, es decir, a nosotros, la iglesia de Filadelfia, se nos dice lo siguiente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no. Ay, perdón, disculpen. 3:11, a la iglesia de Filadelfia. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso le dijo a la iglesia de Filadelfia. Que nadie quite tu corona. Lo interesante es que en el caso de Sansón, él no retuvo lo que tuvo. Él tenía ciertos votos que tenía que retener, pero no los retuvo. No se mantuvo firme a lo que Dios le había pedido que hiciera. Y eventualmente perdió la cabellera, perdió la corona, perdió lo que Dios tenía para él. Dalila se lo quitó. Pero a la iglesia de Filadelfia se nos dice que nadie quite con tu corona. Mantente fiel, retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? La doctrina de los apóstoles, en la cual debemos de perseverar. Debo de retener la doctrina, debo de defender la doctrina, porque si yo no vivo de acuerdo a la doctrina, eventualmente puedo perder mi corona. Puedo perder mi galardón. Ahora, no estoy hablando de la salvación, porque la salvación no se pierde. Estamos hablando del galardón. Puedo perder galardones si no retengo lo que tengo en la doctrina de los apóstoles. Si yo empiezo a desviarme de la doctrina de los apóstoles, así como Sansón empezó a desviarse al ir quebrando sus votos, eventualmente yo voy a tener un problema y ese galardón yo lo puedo tener quitado de mí, lo puedo perder. La Biblia le advierte a la iglesia acerca de este problema. Para terminar, nada más para un dato no curioso, pero sí, medio trágico. A Sansón le quitaron los ojos y quedó en oscuridad total. Y cuando pensamos en Sansón, por lo general se piensa en una persona no muy buena, que vivía en oscuridad. Hay otros dos personajes en la Biblia que también estuvieron en la oscuridad, que son muy famosos. Uno es Saúl. Dice que él incluso
fue a la oscuridad en la noche y fue por una bruja. Fue con una bruja para que le ayudara con el asunto personal que él tenía. También había otro hombre infame, Judas, que también en la noche, tiempo oscuras, fue y cayó en la oscuridad de Satanás y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa interesante es que los tres, tanto Sansón como Judas como Saúl, terminaron en el suicidio. La iglesia retiene lo que tiene. Si no retenemos lo que tenemos, es decir, la doctrina de los apóstoles, no podemos huir tampoco del pecado, no podemos hacer nada bien y eventualmente podemos perder nuestros galardones. Espero que esto haya sido de bendición para usted el día de hoy. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos por este estudio de Sansón. Le pedimos, Señor, que haya sido de edificación para los hermanos, para los oyentes. Señor, ciertamente fue algo hermoso para mí, puesto que pude aprender también un par de cosas nuevas que no conocía. Gracias le damos, Señor, por la iluminación de su Espíritu Santo, porque sin Él no habría ningún tipo de aprendizaje bíblico. Gracias por su salvación, por su Hijo Jesucristo, y en su nombre le agradecemos por todo. Amén.